Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sobre la Mesa. Muchas gracias por acompañarnos una semana más a través del canal universitario. Hola, Luis Emilio. Hola, Natalia. Gracias por el programa y a ustedes por acompañarnos en esta edición semanal de Sobre la Mesa. Así es. Bueno, desde mediados de la década de los 80 y principalmente a partir de la administración Figueres Olsen, varios gobiernos han alegado que están atados de pies y manos en muchas ocasiones para gobernar este país. A este fenómeno se le han dado distintos nombres, uno de ellos es el de ingobernabilidad y ese es precisamente el tema de nuestro programa de hoy. Claro, esta discusión al final de cuentas remite a cuál es la oportunidad, cuál es la capacidad que tienen los gobiernos para tomar decisiones que les permita concretar su plan de gobierno. A la vuelta del camino lo que tenemos es que se han encontrado muchas dificultades y es a propósito de esas dificultades que en el país se ha dado un debate bastante amplio en el que diversos sectores han participado en la formulación de propuestas. ¿Cómo hacer para desenredar estos nudos que en principio estarían impactando o colapsando esta posibilidad de tomar decisiones eficientes? Parte, digamos, de estas recomendaciones surgen de una comisión presidencial convocada precisamente por la Presidenta de la República, a la cual solicita que realice un conjunto de recomendaciones para atender esta situación. Lo que hemos identificado son básicamente dos grandes posiciones al respecto. La primera de ellas es, por un lado, quienes señalan la necesidad de que efectivamente se resuelva este desfase que existe entre la institucionalidad para la toma de decisiones y ante más bien las nuevas condiciones sociopolíticas existentes en el país. Y por otra parte, quienes más bien son críticos y señalan que lo que existe es una incapacidad y una falta de voluntad para conducir adecuadamente los hilos de gobierno. Bien, pero para colocar este tema y más a fondo conocerlo, vamos a ver el siguiente reportaje. En el último año, mucho se ha hablado a nivel nacional sobre la incapacidad para gobernar el país, pero el concepto de ingobernabilidad saltó al discurso público después del informe del presidente de la República, José María Figueres Olsen, ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1995. Cuando la sociedad va perdiendo respeto y confianza en las instituciones estatales, surgen los peligros de la injusticia social, del estancamiento económico y de la desintegración nacional. Cuando eso ocurre, se ingresa a un periodo de ingobernabilidad, momento por el que pasa actualmente Costa Rica. Esa crisis de gobernabilidad es explicada bajo dos premisas por Jean Paul Vargas, asesor de la Presidencia de la República. Entonces, cuando hablamos de crisis de gobernabilidad, desde el discurso político es muy común, bajo el enunciado de que no se hace lo que yo quiero, entonces el sistema está en crisis. Pero desde la perspectiva del analista político, tiene que ir más a profundidad. Tienen que entender si lo que tenemos es un problema de interlocución, un problema de relación cultural, de capacidad de canalización de conflictos entre los actores, o si bien son las reglas institucionales que están generando incentivos o restricciones para generar procesos de escalada de conflicto social. En su momento, el presidente Figueres requirió entendimientos y acuerdos con la oposición, representada por el Partido Unidad Social Cristiana. Dichas negociaciones dieron cabida a un punto de inflexión en el bipartidismo nacional, conocida como Pacto Figueres-Calderón, creada para resolver de manera profunda y sostenida los principales problemas nacionales. 7 años después de que se puso en término la frase de ingobernabilidad en Costa Rica, la actual presidente de la República, Laura Chinchilla Miranda, retoma dicha expresión en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2012. Admitámoslo con sinceridad, nuestro Estado no está respondiendo con eficiencia y oportunidad a las expectativas y demandas ciudadanas. Por ello, he decidido convocar a un ilustre grupo de ciudadanos que nos represente una propuesta para avanzar hacia mayores niveles de funcionalidad y calidad de nuestra democracia. Algunos adversan esas propuestas y creen que el país no padece de ingobernabilidad. Yo no comparto esa tesis, creo que tenemos problemas para el ejercicio de gobierno, pero no una crisis de gobernabilidad en sentido estricto, una crisis profunda. Hay situaciones que obviamente es necesario mejorar,
que cambiar, porque el sistema político necesita remozarse para poder responder de mejor manera a las exigencias de los tiempos, pero también a una sociedad que es diferente, a un conjunto de actores políticos que se ha modificado sustantivamente. Parece que Costa Rica tiene un reto de aumentar la agilidad del sistema político, sin sacrificar conquistas democráticas, derechos ciudadanos o el balance entre los poderes. Reto que se discutirá con especialistas esta noche sobre la mesa. Bien, y regresamos para la primera parte del programa, que sería la entrevista para conversar sobre el tema de la gobernabilidad, como les dijimos en el bloque anterior. Para ello nos acompaña hoy don Rodolfo Pizarro Rocafort. Él es miembro de la Comisión Presidencial que realizó el informe de propuestas para establecer la funcionalidad y la calidad de la democracia costarricense, más conocido como el informe de notables. Muchas gracias, don Rodolfo, por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a todos los televidentes por acompañarnos en este programa. Bien, bueno, más allá de hablar de las 97 recomendaciones que la Comisión Presidencial hace para mejorar ciertos aspectos del país, me gustaría que conversáramos más que todo sobre el marco político e ideológico desde el cual se plantean estas reformas y estos cambios para mejorar nuestro sistema político. Por ello quisiera que me comentara, desde el punto de vista de la Comisión Presidencial, ¿cuál es la imagen de un país gobernable? La gobernabilidad en una democracia requiere dos matizaciones o dos explicaciones preliminares. Toda democracia supone un nivel de gobernabilidad y un nivel de ingobernabilidad. La democracia, por su propia naturaleza, por los cambios de gobierno, por los juegos de frenos y contrapesos, para unos sectores supone una ingobernabilidad consustancial. Esa gobernabilidad no nos tiene que preocupar. Nosotros debemos buscar la gobernabilidad democrática, que no es la gobernabilidad del Poder Ejecutivo, es la gobernabilidad del país. Y Costa Rica sí tiene un problema de gobernabilidad democrática, no es su único problema, y voy a decirlo con toda claridad, no es el principal problema, pero es un problema. Y ese problema se manifiesta por dos razones. La primera, la sociedad se va distanciando de las instituciones y del gobierno, le va perdiendo fe a las instituciones y a los gobiernos. Y cuando existe ese distanciamiento, necesariamente tenemos un problema de gobernabilidad. Hay un segundo elemento. Si la democracia, para usar una expresión de Sartori, que después él de alguna manera dice que no la expresó en esos términos, pero que es fundamental, es el gobierno de las mayorías con las minorías, es esencial en una gobernabilidad democrática, en primer lugar, que el mandato de los electores sea posible llevarlo adelante. Pero que ese mandato de los electores, que normalmente es de la mayoría, garantice al mismo tiempo, porque estamos hablando de gobernabilidad democrática y no de gobernabilidad en otro tipo de sistemas, es esencial que esa gobernabilidad posible y necesaria de las mayorías sea compatible con los derechos de las minorías. Y ese juego de equilibrios que es esencial a una democracia, normalmente tiene algún tipo de tensión, pero si la tensión se eleva por encima de las condiciones naturales, es conveniente revisar el modelo institucional, el diseño institucional, no para renunciar a la democracia, al contrario, para garantizar la democracia, para garantizar primero que la población no se sienta ajena al gobierno y para garantizar que los mandatos de los electores, que al fin y al cabo concurren a unas urnas con unas ilusiones, con unos planteamientos, se puedan llevar adelante respetando a las minorías. Y esos equilibrios son en verdad complejos. Probablemente hasta los años 90 del siglo pasado en Costa Rica no tuvimos un problema de gobernabilidad.
No digo que fuéramos muy democráticos. En ese tiempo teníamos algún nivel de extremo, teníamos una especie de presidencia imperial. Y claro, el Poder Ejecutivo lo era todo. La sociedad lo esperaba todo el presidente. Tenía un conjunto de mecanismos de poder frente a la Asamblea, frente a la sociedad, frente a los gremios, que lo hacía prácticamente omnipotente, ¿no? Sin que dejara de ser democrático. Entonces nosotros avanzamos mucho en el tema de los derechos de las minorías. Era esencial ese avance. Por eso fue esencial la lucha por la Sala Constitucional, por la Contraloría General de la República, por la Defensoría, y sigue siendo esencial. El tema de fondo es que pasamos tal vez de un extremo al otro. Teníamos mucho poder de la mayoría con pocos mecanismos y derechos de las minorías, y después, sin darnos cuenta, nos fuimos al otro lado del péndulo. El ideal es que usted tenga la mayor gobernabilidad posible en una democracia, bajo las reglas de la democracia y bajo las reglas constitucionales, es decir, con las mayorías previstas en la Constitución, que en algunos casos son 2/3, o son mayoría simple, o son mayoría calificada. Al mismo tiempo que no perdamos ni un ápice en los mecanismos de defensa de las minorías. Yo creo que hay, en el debate de la gobernabilidad posible, hay como dos tendencias generales, hay mucho más matices. Uno, hay quienes piensan que el tema es un problema de encontrar a un líder, es decir, vamos a decir, dadme un líder como Carlay y todo lo demás se resolverá como por arte de magia. Don Rodolfo, nada más Sí. para introducir entonces la segunda pregunta a partir de lo que usted nos está diciendo. ¿Dónde son detectadas esas disfuncionalidades? Que es un poco en la línea de lo que usted continuaba. Decía que hay, y voy a entrarle a la pregunta suya directamente, decía que hay un problema para algunos sectores el problema es incapacidad y liderazgo, y no dudo que el liderazgo es esencial, es insustituible para diseñar políticas públicas. El problema es que queremos gastar el liderazgo de un presidente o de unos líderes políticos, de partidos de gobierno, de oposición, en las nimiedades y en los entuertos de la burocracia y del reglamentismo, en particular del reglamento también legislativo. Es decir, queremos darles un mandato, pero de alguna manera sin darnos cuenta o dándonos cuenta, fuimos enmarañando tanto los procedimientos, primero que los violan se vuelven expertos y más bien se saltan más las normas y se pierde la transparencia. Es decir, yo creo que estamos tan enmarañados como un colocho de un rastafari. No sé si la única forma es lavarlo o cortarlo. Y esa maraña tendrá que ver con la pluralidad de partidos políticos que hay, que lo que usted mencionaba al principio. Anteriormente no existía esa pluralidad. Bueno, un sistema político, una discusión en la Junta de Notables, algunos decían, bueno, ¿cómo se puede llegar al bipartidismo? Vea, un sistema político y un diseño institucional debe funcionar en cualquier marco, con bipartidismo, con multipartidismo. La sociedad debe funcionar de acuerdo con sus valores y sus criterios. Y si el país quiere un multipartidismo, lo que tenemos es que buscar un mecanismo que nos permita alcanzar los mandatos con ese sistema, no añorar un sistema del pasado. Eso debe resultar de la decisión del pueblo. Yo por eso, yo en eso soy transparente, siempre me he inclinado y he defendido por muchos años, desde la primera comisión y desde muchos años antes, desde los años 80 que escribía sobre eso, siempre me he inclinado por un modelo más parlamentario, porque estoy convencido, primero, de que es más democrático y segundo, que permite trabajar tanto bajo modelos bipartidistas como bajo modelos multipartidistas. Es muy difícil que un sistema presidencialista como lo entendemos hoy, no quiero cambiar radicalmente el sistema, pero un sistema presidencialista tradicional es muy difícil que opere en el marco de un multipartidismo. Entonces,
repito, es necesario el liderazgo, sin duda, y bueno, uno puede decir, el problema es la incapacidad, y no dudo que haya un elemento también de falta de capacidad. Pero hay también un problema de diseño institucional, y los diseños tienen resultados previsibles. El diseño biológico de un gato hace que el gato maulle, y no podemos pedirle a un diseño biológico del gato que además ladre. Entonces el diseño institucional importa. Los frenos y contrapesos, si se descuidan los equilibrios, tienen unos efectos predecibles que los científicos políticos más avesados seguramente predicen, y predicen bien. Bien, hablando precisamente sobre el tema de frenos y contrapesos, generar condiciones de gobernabilidad es un asunto de responsabilidades y tienen que ser compartidas, ¿verdad? No tiene que ver solo con el Ejecutivo, ni con el Legislativo, ni con el Judicial, etcétera. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la construcción de condiciones de gobernabilidad? Y se lo pregunto porque cuando hablamos de gobernabilidad, de pronto es un tema muy abstracto para la mayoría de la población. A la gente de a pie lo que le importa es el estado de las carreteras, el tema de la salud, la vivienda, y la gobernabilidad es como un tema un poco más abstracto. Sin duda, dos de los problemas más grandes que vemos actualmente o que la gente podría relacionar con el término de ingobernabilidad serían dos casos emblemáticos, digamos la trocha y la platina, que son responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Ejecutivo en esta construcción de la... Bueno, esos dos casos no son los más emblemáticos de un problema de gobernabilidad, y sí tienen que ver con administración pública. Pues sí, pero son los que la gente tal vez más identifica. Efectivamente, pero digo, con las reglas de la democracia y las reglas legales y constitucionales vigentes, esos problemas no debieron haberse dado, porque habían otras condiciones. Pero sí hay otros problemas que interesan a la gente, es decir, avanzar en una carretera con transparencia, pero con efectividad, es esencial para la gente. Que la escuela termine de construirse, que el colegio termine de desarrollarse, que se pueda desarrollar y lograr más clínicas y más hospitales. Es verdad que hay algo que pesa mucho la capacidad del liderazgo, pero también pesa mucho el diseño institucional. Nosotros creímos y creemos que sin un ajuste del diseño institucional difícilmente algunas cosas las vamos a resolver. Eso no quiere decir que haya que renunciar a las cosas en las que el liderazgo y la capacidad son esenciales. Pero es verdad que este país tiene que encontrar una forma de resolver los problemas de la gente. Y es verdad que al ritmo que vamos, difícilmente los vamos a resolver. Y cuando todos los gobiernos, de alguna manera, de una ideología y de otra, plantean que existe algún problema, uno puede decir, mira, es que todos están equivocados. Y uno con soberbia intelectual dirá, yo tendría la solución, yo soy más inteligente que todos los demás. No, no se trata de eso. Se trata de que aún un gobierno minoritario, aún un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, tenga los mecanismos institucionales que lo obliguen a ser responsable frente al Parlamento y del Parlamento frente a la sociedad, y que le permitan, eso sí, avanzar y avanzar significativamente. Repito, uno en algunos casos obviamente siempre se necesita un buen piloto, un buen chofer, pero a veces también se necesita arreglar el carro y hacerle el tune-up que necesita. Ambas cosas son necesarias, un buen piloto y un carro que funcione. Ok, en ese sentido, vienen cada 4 años un nuevo candidato, un nuevo gobierno nos dice que va a poner el país a caminar. A mitad del camino nos dice que es que el país es ingobernable, y 4 o 2 años después, digamos, nos dicen otra vez que ahora sí nos van a poner a caminar. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos de a pie para seguir creyendo en el sistema, en el modelo, sin que pase necesariamente por una reforma? ¿O creen ustedes que la reforma al parlamentarismo es la solución? Bueno, en mi caso yo no tengo duda de un paso hacia un sistema más parlamentario. No necesariamente llegar al
probablemente algún modelo más semiparlamentario, si usted quiere semipresidencial. En mi caso además, ya lo digo a título personal, en mi caso yo creo que un elemento esencial en la vida política es la transparencia. La sociedad la necesita y es conveniente decirle al país, mire, yo creo que puedo resolver algunos problemas, que tengo la capacidad, la visión o la convicción, digamos, el candidato que le corresponda, para resolver esos problemas. Pero también decirle, mire, bajo ciertas reglas, yo no le puedo prometer resolver algunos problemas que están en la base estructural del país. Puedo encontrar fórmulas de negociación. Yo pienso que un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, su primera lectura debía ser, bueno, el pueblo no me quiso dar la mayoría en el Parlamento, búsquese un acuerdo parlamentario y búsquese un acuerdo de entendimiento con otros partidos para conformar un gobierno de coalición. Ok, en ese sentido nada más quisiera aclarar que la invitación que le hicimos a don Rodolfo fue en su calidad de miembro de la Comisión de Notables. Recientemente él anunció que la próxima semana anunciará su precandidatura por el Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, la pregunta aplica igualmente. Si usted considera que hay cambios que tienen que venir desde más abajo, usted también se está ¿verdad?, promulgando como un posible candidato presidencial. ¿No es esta la misma promesa fallida que la gente ya está cansada de que nos hagan Bueno, una no, yo promesa? no le hago ninguna promesa en ese sentido. Yo, ya en lo personal, haría todo mi esfuerzo por lograr un cambio en el sistema político. Haría todo mi esfuerzo por demostrar que se puede hacer las cosas mejor y gobernar mejor. En ese sentido, y ahora vuelvo otra vez a mi sombrero de miembro de la Junta de Notables, llamada Junta de Notables, que la razón por la que se llama notables simplemente es porque es ad honorem, no es porque seamos más... La comisión presidencial. No es porque seamos más hábiles que los demás, ¿verdad? Hay mucha gente mucho más capaz que nosotros. Ahí el ideal es sentarse con las fuerzas políticas a buscar, y con las fuerzas sociales, a buscar desentrabar el sistema. No solo en el tema de relación por ejecutivo-legislativo, en el tema del propio reglamento legislativo. ¿Cuáles son esas 5 o 6 cosas que son muy particulares de Costa Rica que hacen que el procedimiento legislativo sea tan complejo y al final tan difícil de entender por la sociedad? Pero los más importantes temas creo que tienen que ver con la administración pública, porque mucha gente se olvida de que más del 50% de las propuestas son relacionadas con la administración y los ciudadanos, la relación entre la administración pública y los ciudadanos, las cosas que interesan a los ciudadanos, qué cosas hay en el diseño institucional, que, por ejemplo, que al final terminan que entre más dinero le meta a usted a algunos programas llamados sociales, más regresividad va a encontrar en los resultados. ¿Qué hay en el diseño institucional que hace que Costa Rica haya pasado sea de los pocos países de la América Latina que de pronto haya aumentado la disparidad entre los ingresos entre un sector y otro? Yo sé que eso puede pensarse que es un tema de un presidente, no hay algo también en el diseño institucional, incluso en ese diseño institucional de políticas contra la pobreza, o digamos de políticas contra corrupción. Usted puede decir, voy a buscar un látigo y a ver cómo amenazo a la gente para meterla a la cárcel. No, digamos, hay elementos también, habrá que hacerlo si alguien se salta las normas, pero lo esencial es buscar qué hay en el diseño de nuestro país, incluso en esos detalles. Por eso hay propuestas en ese sentido en la propia Junta, que hay en el diseño que puede prohijar la corrupción, en lugar de limitarla. Bueno, si usted hace un enmarañamiento de los procedimientos de contratación, de los procedimientos administrativos, de todo el desarrollo y crea una discrecionalidad en la asignación de beneficios sociales, es obvio que usted está diseñando un sistema que puede dar lugar a corrupción
Bien, don Rodolfo, tenemos que terminar aquí la entrevista, pero vamos a ver entonces qué piensan en el siguiente bloque nuestros analistas de todos estos aspectos y en general todo lo que hemos conversado. Quiero agradecerle su presencia aquí en el programa de hoy. Sin duda se nos quedan un montón de temas sobre la mesa. Vamos a ver si más adelante los podemos conversar en otro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a usted, Natalia, y muchas gracias a todos los televidentes y a los compañeros que siguen a partir de ahora. Bien, vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con el análisis. Gracias por estar con nosotros, estamos en Sobre la Mesa. Les recuerdo que el programa del día de hoy trata o intentamos responder a la pregunta si efectivamente Costa Rica padece una crisis de gobernabilidad. Mi compañera Natalia Rodríguez acaba de entrevistar a uno de los integrantes de la comisión encargada de elaborar un conjunto de recomendaciones para mejorar la funcionalidad del Estado costarricense. Me refiero en este caso a don Rodolfo Pisa. Y bueno, para ampliar en el análisis, hemos convocado a dos universitarios, dos amigos no solo de la Universidad de Costa Rica, sino también pues, de este programa, don Rotzay Rosales, el doctor Rotzay Rosales, quien es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Correcto. Y también el doctor Randall Blanco Lizano, quien es director de la Maestría Centroamericana en Sociología. A los dos les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Encantado. En el panel anterior se estuvo conversando sobre la existencia de un conjunto de entrabamientos. El doctor Pisa Rocafort mencionaba que existen problemas que están en la base social del país y que, en este caso, el presidente o la presidenta de la República, pues tiene que invertir parte de su liderazgo, ¿verdad?, en atender precisamente, o gastar parte de su liderazgo en atender este tipo de disfuncionalidades. ¿Cuál es el criterio de ustedes alrededor de esta proposición, Rotzay? Bueno, a mí me parece que el reportaje de inicio de este programa da cuenta del último, digamos, llamado de atención sobre eso que llaman gobernabilidad, o en este caso, ingobernabilidad. Y remito al concepto mismo de ingobernabilidad porque es justamente lo que creo se ha discutido menos y que puede tener mayor relevancia si consideramos cuál es la expectativa que se tenía en el conjunto de reformas finalmente propuestas por la Junta de Notables. Bueno, ¿y cuál es la expectativa entonces? La expectativa que se generó, o por lo menos planteada por el discurso de la señora presidenta, el 1 de mayo lo discutimos justamente en un programa de desayunos, un día después, dice, mire, usted estaba presente, es que se partía de un diagnóstico erróneo y por lo tanto conducente a resultados falaces, digámoslo así, de principio. ¿Cuáles son esas falacias? Voy a las premisas, ¿verdad? Antes de llegar a los resultados. La premisa es que el país está en una grave crisis de gobernabilidad, o el país es básicamente ingobernable desde el punto de vista democrático, porque los gobiernos no pueden tomar las decisiones que quieren en el tiempo que quieren y de manera inconsulta. Estoy radicalizando la posición, pero es básicamente la posición mayoritaria de la clase política de este país, digamos, o por lo menos de los representantes que se hacen voceros a través de los esquemas de representación como la Asamblea Legislativa. El problema, perdón, es de gobernanza. El problema no es de gobernabilidad, el problema es que justamente nos está incluyendo a amplios sectores de nuestra sociedad que hoy no se sienten representados y que de ninguna forma, por más diseños institucionales muy bien intencionados en la mayoría de los casos que se creen, van a ser absolutamente metafísicos, distanciados, digámoslo así, abstraídos de la realidad sustantiva que son las demandas de la sociedad. Don Randall, ¿usted comparte esta apreciación del doctor Rotzay Rosales? Yo creo que, en primer lugar, quisiera agradecerles la invitación, el gusto de compartir con Rotzay y con los televidentes y las televidentes. Yo creo que hay palabras que de tanto repetir, sin
llegar a definiciones claras, se convierten en lo que, en el lenguaje de la sociología política, se ha llamado un discurso de disciplinamiento. Y eso significa, ¿verdad?, que usted tiene que aceptar como verdadero una palabra que es muy sonora, pero cuyos contenidos no terminan de tener claridad. En cambio, tienen una virtud, que ocultan a los responsables que produjeron ese fenómeno. Y entonces, el problema es la ingobernabilidad. Yo regresaría con Rosay a preguntarme quiénes fueron los que forjaron esa desconfianza, ese descrédito, esa pérdida de confianza en el sistema, en los partidos y en los líderes políticos, ¿verdad? Porque eso no apareció en el aire. Entonces hay una responsabilidad que está siendo escamoteada con un discurso general y abstracto, como señala Rosay. Y al mismo tiempo la Comisión, en su informe, se mueve en dos planos. Creo que eso ha generado confusión también a la hora de los diagnósticos. Porque si uno revisa el documento, en la página 12 la Comisión señala que el problema fundamental es un problema de remozar el diseño institucional, en la página 12. Pero en la página 36 hace el diagnóstico que me parece a mí es el adecuado. Dice que lo crítico de la situación del país es que el clima de opinión pública revela una creciente desconfianza, una pérdida de credibilidad de la ciudadanía en la democracia y en el desempeño de las instituciones de gobierno en los tribunales de justicia. Resultados adversos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, junto con el flagelo de la corrupción, contribuyen a este deterioro de la confianza en la democracia. O sea que sí hay una sensación de entrabamiento. Hay una, pero es que tenemos... ¿Es solo sensación o es una condición objetiva? Es un diagnóstico que tiene gran complejidad, el del final. Pero la propuesta de solución es un problema puramente de diseño institucional. Entonces es la metáfora del carro. Como está malo, hay que ponerle una batería nueva, hay que ponerle unas candelas distintas, ¿sí? Y se resolvió el problema. Dejando intactos estos que son los problemas de fondo. ¿Qué pasa con no pensemos solo en el diseño de las instituciones, pensemos en la conciencia de la ciudadanía, de cada costarricense, ¿sí? ¿Cómo ha sido sometido constante y sistemáticamente a una situación que le lleva, por definición, ¿sí?, a desconfiar totalmente de la institucionalidad? Sin embargo, a la par de esto hay un discurso y uno lo ve día a día, por ejemplo, en el plenario legislativo, en los distintos recintos de la Asamblea Legislativa, en Casa Presidencial, por ejemplo, de una maraña legal, un sistema plagado de controles, que hace inoportuna en este caso la toma de decisiones. O sea, pareciera que existe efectivamente algunos nudos que hay que resolver. Yo discutiría, Luis, perdón, Rosay, la idea de entrada, claro, porque la Constitución Política de Costa Rica fue reformada, entre otros muchos aspectos y artículos, en el año 2000, para introducir un concepto que a mí me parece una extraordinaria riqueza política, que es el tema de la rendición de cuentas, ¿sí? Y lo define espectacularmente bien desde mi punto de vista, ¿sí? Señala que todo funcionario público es un simple depositario de autoridad. Vea usted la definición, un simple depositario de autoridad, y que está obligado a rendir cuentas por la calidad de su mandato, por las funciones y objetivos de las instituciones y hasta por la ejecución de resultados y presupuestos. 4 grandes dimensiones, ¿sí? Pero ¿cuántas oportunidades institucionales y políticas tienen los costarricenses y las costarricenses para reclamar? ¿Sí? Porque nos quedamos con un lindo enunciado del artículo 12 y sin un reglamento que cree condiciones culturales para que los costarricenses efectivamente puedan controlar esas arbitrariedades. Ahora la compañera que entrevistaba al profesor Pisa le señalaba el caso de la trocha y el caso de las concesiones. Y efectivamente uno ve cómo una empresa que está siendo cuestionada claramente se le vuelve a contratar de nuevo para que evalúe la calidad, ¿sí? La ley de control interno de la Administración Pública de Costa Rica claramente señala que eso no se puede hacer y se vuelve a hacer. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Qué ligamen podemos establecer entre esto que usted está mencionando, Rosay, con la discusión que nos convoca el día de hoy sobre la existencia de nudos o no nudos, alrededor de la toma de decisiones que pues impacta, según el discurso que apoya estas propuestas, pues no solo la calidad de vida, porque es uno de los elementos que ha saltado, sino también, bueno, en términos prácticos, pues la posibilidad de concretar en tiempo un programa de gobierno?
Usted hizo una pregunta que vinculada a esta, parece que nos sigue llevando inevitablemente al tema que esgrime cierto sector de este país, que es la clase política, insisto, por lo menos los tomadores de decisiones. Y es que el problema está en que no podemos tomar decisiones, pero nos hemos preguntado justamente por qué no podemos tomar esas decisiones. Y la primera causa de una institución, digamos, en su longevidad, radica en la legitimidad que pueda tener sustantiva en la sociedad. Y si hoy no creemos en las instituciones, estamos perdiendo, se dice, se está erosionando la legitimidad sustantiva en las instituciones, el problema hay que resolverlo primero. ¿Por qué está funcionando así? ¿Me explico? Entonces, dejemos esa preguntita, dejemos esa preguntita, la respuesta a esa pregunta para después de la pausa, porque ya me están jalando el aire por allá. Bien. Ya regresamos, estamos en Sobre la Mesa. Muy bien. Seguimos en Sobre la Mesa, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que mediante nuestros perfiles en redes sociales pueden hacernos llegar sus comentarios. El programa de hoy lo dedicamos a conversar sobre si efectivamente Costa Rica padece una crisis de gobernabilidad. Nos acompañan en este panel el doctor Rotzai Rosales, quien es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, y el doctor Randall Blanco, quien es director de la maestría en Sociología. Antes de irnos al corte estábamos conversando, tuve que interrumpir Nos quedamos con una novela de Agatha Christie. Nos quedamos con la novela sí, claro. Con puntos con suspensivos, es correcto. Sí. Entonces podríamos retomar la conversación que traíamos, tal vez con la pregunta de si, digamos, cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de gobernabilidad para todos o gobernabilidad para quién, ¿verdad? Porque de pronto uno podría identificar que existen sectores en el país a los que sí les está yendo bastante bien. Hace un par de semanas estaba leyendo una noticia de que Costa Rica supera metas de exportaciones de bienes y servicios en el 2012, más allá de lo previsto por COMEX. Bueno, eso es un indicativo, ¿no?, de que efectivamente el discurso de la gobernabilidad está orientado hacia una dirección y no hacia otra, señores. Por supuesto. O sea, ya dijimos que de dónde viene la primera queja de ingobernabilidad, ¿verdad? Y que no se apela, por lo tanto, a la gobernanza. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, lo que hacen los operadores políticos de este país es básicamente ser representantes de ciertas clases o fracciones de clase, ¿verdad? O lo que hoy podríamos llamar un sector de la sociedad que se ha visto beneficiada sistemáticamente, al menos en los últimos 25 años, por las políticas públicas. Entonces, ellos son los que parecieran hoy verse afectados porque quisieran que sus decisiones, las de su esfera, las de la economía, finanzas, comercio, ¿verdad?, banca, asociadas a capital transnacional, no se están tomando con la rapidez y con la eficiencia, comillas, que ellos quisieran. El problema es que estamos viendo una crisis institucional y estamos haciendo diseños institucional como si el Estado en Costa Rica fuera un solo Estado. Y desde los estudios de Oliver Daven... ¿Y no es un solo Estado, entonces? No, para nada. Desde los estudios de Oliver Daven, Randall los recordará muy bien, a principios de los años 90, ¿verdad? Mi tesis de maestría y los más recientes estudios de Randall Blanco, se demuestra claramente que hay un Estado que opera de manera eficiente, fortachona, eficaz e ideal, que es el Estado o la institucionalidad pública asociada a lo que dijimos: economía, finanzas, comercio, política monetaria y fiscal. Ahí sí hay gobernabilidad. Ahí sí hay gobernabilidad. El problema de la gobernabilidad está entonces en esa maraña que significa el gasto social, ¿verdad? Y entonces está el problema en salud, está el problema y la crisis tremenda que hemos sufrido al pilar de nuestro sistema de seguridad social, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Todos esos temas que representan para ese otro Estado un peso y un gasto. Entonces, cuidado, esos que están asociados justamente a esos negocios, ¿verdad?, y que necesitan un Estado ágil, feroz y moderno, fortalecido y gobernable, son los que han sido beneficiados sistemáticamente. Don Randall, en este sentido, ¿cómo entendemos entonces no solo el discurso, sino también el conjunto de recomendaciones que
que se arrojan en este caso y que se traducen en proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa, si, digamos, considerando esta dualidad que plantea el doctor Rosales. Yo creo que tendríamos que considerarlo como una especie de salida parcial, a lo que los mismos formuladores del informe saben que ¿sí? Lo que quieren es un acuerdo entre usted y yo. Ese es el viejo estilo de Costa Rica, el estilo de la cultura bipartidista. Porque el diagnóstico de la ingobernabilidad tiene a la base un criterio, así fue trabajado desde la década de los 70, cuando se dio el diagnóstico, no en Costa Rica, sino en los países del norte. Que señalaron que había un exceso de demandas de la ciudadanía, es decir, la gente pide demasiado. Y si estamos en un sistema democrático, no solo pedir, exigir es un derecho de ciudadanía. Pero eso vuelve ingobernable a los que están acostumbrados al acuerdo entre usted y yo. Señalaba Rosaya ahorita que, claro, tenemos áreas completas del Estado totalmente copadas, ¿sí? Por lo que yo llamo redes de poder. Y eso es tan significativo, de acuerdo, 15 personas, ¿verdad? Socios de la Academia de Centroamérica, de CEFSA, socios de CINDE, todos socios de CINDE, han controlado durante 30 años 15 personas. Todas las instituciones vinculadas al sector exportador de Costa Rica. Banco Central, Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior. 15 personas. Claro que hay gobernabilidad democrática para esos 15 y sus grupos y sus socios. Por supuesto que eso es gobernable. Cuando se cuestiona un costarricense y cuando se cuestiona, se le calla y se le silencia, ¿cómo se le ocurre a un país que se quiere democrático que se nombre de interés público el que la señora González vaya a competir por ser la directora de la Organización Mundial del Comercio? ¿Sí? Se declara de interés público para ir a tomar un cargo privado. Y cuando se le pregunta cuánto del presupuesto público costarricense se está utilizando para una candidatura que no es de Costa Rica, es de la señora González, que es parte de este grupo de la élite gobernable de la exportación, y si quiere poner su nombre, que lo pague de su bolsillo, porque la colectividad tiene que pagarle la campaña en todos los países del mundo a la señora González. Y dicen que es porque es un orgullo nacional. Dice que sea un orgullo familiar de ella y de su familia. ¿Sí? Porque si no, aquí lo que tenemos es una democracia clánica. Bueno, parece que entonces la discusión de gobernabilidad también pasa por el tema de lo que se ha estudiado mucho en ciencias sociales, de las élites de poder, ¿es así? Así es. Sin duda. Hasta Así la es. fecha. Y es natural. Para esos sectores es natural. Es el deber ser para esos sectores. O sea, depende de la posición ¿Para quién no es ese deber ideológica, ser, afectiva entonces? y ética. Perdón, la política es el espacio de lo público, ¿verdad? Y de los intereses colectivos. Por definición, desde hace muchos siglos, y lo sabemos todos, ¿verdad? Cuando se comienza a privatizar en el sentido más amplio del término, o más estricto, cualquiera de los dos, se privatizan las decisiones o se hace el picadillo corporativo de políticas públicas que hoy son la toma de decisiones en este país, ¿quiénes son los beneficiados? Es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces hay problemas de gobernabilidad, pero ¿quiénes los generan? Así ¿Quiénes es. son los responsables de esa ingobernabilidad? ¿Quiénes hacen que Costa Rica ¿Cuál es la causa? aparezca como una sociedad, ¿sí? que su ciudadanía reclama y la clase política se hace la sorda? Un ejemplo perfecto es don Rodolfo. Acaba de decir con un extraordinario desprecio cultural que el problema de la maraña institucional de Costa Rica, que así le llaman ellas, está más enmarañada como un colocho de un rastafari. Y se pregunta autoritariamente si hay que alabarlo o cortarlo. Eso se llama irrespetar a la ciudadanía. Eso es un político que no entiende que esta Costa Rica es una sociedad diversa, plural, que también tiene afrodescendientes y ciudadanos que pueden andar vestidos así, sin que se les cree el estigma de cortarles o lavarlos. Eso es lenguaje autoritario, eso es un discurso de disciplinamiento. Acá me parece que continúa estando el tema de fondo, que es, bueno, ¿existe un entrabamiento? No existe un entrabamiento, hay criterios, al parecer objetivos, de que Asamblea Legislativa pues, es un espacio donde cuesta mucho que salgan las leyes, donde existe otro espacio que se llama Contraloría General de la República, que en principio pareciera también dilatar algunos procesos. Cabe realizar, digamos, sin desconocer la conversación que estamos teniendo, efectivamente hay que realizar algún tipo de ajustes a esos niveles,
o por el contrario, la situación en la cual se encuentran estos espacios es la adecuada? No, yo pienso que efectivamente hay que hacer reformas y reformas de fondo. ¿En qué dirección? Pero una Contraloría, ¿sí?, que no le ponga nombres y apellidos a los que están defraudando este país, es una Contraloría cómplice de esta generación de ingobernabilidad. Y tiene todas las potestades de ley, pero nunca pone nombres y apellidos. Y entonces la ciudadanía, ¿sí?, si ese es el órgano Contralor, ¿sí?, vean ustedes el informe de los notables. En las relaciones Estado-sociedad, lo que recomienda es, ¿sí?, la creación de un Consejo Económico y Social con representación de la sociedad civil, pero de inmediato aclara, ¿sí?, que respecto a la naturaleza de esta comisión, sus decisiones no sean vinculantes, la consulta no es obligatoria y bajo ninguna circunstancia se deleguen competencias de los poderes del Estado. Entonces, ¿para qué un consejo? No es vinculante, no es obligatorio. Es decir, cambiemos todo para que no cambie nada. Si vamos a hacer reformas de fondo, hagámoslas, pero agarremos del pescuezo efectivamente a los que están creando esa ingobernabilidad, con nombre y apellido, con responsabilidad penal. La Constitución política nos da esa potestad. A ver, de producción me están diciendo que ya tenemos 1 minuto para cada uno. Yo quisiera que lo aprovecháramos pensando, bueno, cuál es la ruta de salida, cuáles son los pasos a seguir, porque como ustedes lo acaban de mencionar, efectivamente hay una discusión pendiente también de realizar algunos ajustes, ¿verdad? Bueno, ¿en qué dirección tendrían que ir? Tal vez empezamos con usted. Yo coincido con Randall y rectifico lo que dije al principio. Las propuestas de reforma institucional y de mejoramiento del régimen político siempre son bienvenidas y hay que discutirlas, digamos. El diseño institucional es parte de la ciencia política. Sí y solo sí se corresponde esa institucionalidad con la cultura política del país en donde se quiere implementar. Y ese es justamente el problema que no se está viendo. La política y el sistema político en su conjunto va por un lado y la sociedad y la economía van por otro. Don Randall. Coincido plenamente, porque claro que hace falta diálogo y mucho diálogo nacional, pero diálogo donde se escuchen a los y las costarricenses, porque así como está planteado, es un acuerdo interpartidario e internotables, evidentemente. Entonces se convierten en proyectos de ley que lo resuelvan, pero el resto de los costarricenses se han dicho sobre esto. ¿Sí? Ahí tenemos un enorme interrogante, porque si las reformas se van a dar para hacer mejor la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Costa Rica, eso es una decisión que debería estar efectivamente en un círculo más amplio de discusión, y no convertir esto, como se ha hecho tan fácilmente, ¿verdad?, en una especie de proyectos de ley, ¿sí?, que agarraron velocidad en estos últimos meses y que ojalá antes de que empiece la campaña electoral, que va a estar totalmente matizada del electorerismo y las promesas de campaña, y ahí se va a morir esta misma propuesta. Necesitamos discusión de fondo, pero hagámoslo con responsabilidad democrática. Bueno, y aprovechemos estos espacios para generar esa discusión. Les agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Estoy seguro que todos nos quedamos con varias cositas guardadas que veremos el momento de poder ventilarlas nuevamente, colocarlas sobre la mesa. Con mucho gusto. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Sin duda ha sido un programa bastante rico, donde la confrontación pues, ha sido bastante evidente. Se plantea la existencia de una dualidad de estados, donde al parecer existe digamos un divorcio, por decirlo así, entre el diseño institucional planteado, entre el diseño institucional al cual se está aspirando, pero también a la cultura política, a la economía, y a la misma, digamos, relación y expectativas de la ciudadanía en relación, digamos, con estas reformas que se plantean. Les recuerdo, o más bien les invito, que para la próxima semana también nos acompañen. Vamos a tener un programa bastante especial. Estaremos hablando sobre la relación entre la Iglesia y sociedad a partir del nombramiento de el nuevo Papa Francisco. Espero que ustedes nos acompañen. Les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en Sobre la Mesa.